Buenas tardes, queridos oyentes del programa Ser de Luz. Nos despierta con cuentos, relatos y artículos para adultos. Hoy, en este viernes 22 de noviembre ya, con otros bellos relatos, cuentos o artículos de Navidad, ya con un poquito de ambiente navideño aquí al lado del árbol navideño, y pidiéndole que se suscriban y que compartan el programa. Sin más, comenzamos con los relatos de hoy. Nuestro primer relato de hoy se titula Origen de las costumbres navideñas. Con motivo de la Navidad, estaremos hablando de las costumbres navideñas. Y comenzaremos diciendo, ¿por qué celebramos la Nochebuena? La Nochebuena se celebra la noche del día 24 de diciembre, víspera del día de Navidad. Es la celebración cristiana del nacimiento de Jesús. Las costumbres varían de uno a otros países, pero es bastante común una reunión familiar para cenar y sobre todo en los países protestantes intercambiarse regalos. Su origen está en las Saturnales, que era el acontecimiento social más importante del año para los romanos. Celebraban el solsticio de invierno en honor a Saturno, dios de la agricultura y las cosechas. Cuando la tarea en el campo se terminaba y llegaba la noche más larga, los romanos se relajaban y salían a la calle a bailar y cantar con guirnaldas en el pelo. En estas fiestas se visitaban a amigos y parientes y se intercambiaban regalos. Al final de la Saturnalia, el 25 de diciembre, se celebraba el Natalis Solis Invicti, es decir, el nacimiento del sol invencible. En la antigüedad creían que el sol nacía hasta morir y volvía a nacer. Durante este día se decoraban las casas con plantas verdes, se encendían velas para celebrar la vuelta de la luz, se colgaban figuras de los árboles y se hacían regalos a los niños. La religión cristiana quiso celebrar la Navidad el 6 de enero, atendiendo no tanto al hecho del nacimiento de Jesús, sino a su incorporación a la humanidad, Epifanía. La intención de los cristianos fue fallida, porque se vieron incapaces de hacer desaparecer la fiesta pagana del 22 de diciembre. La Iglesia decidió renunciar a su eliminación y optar por su cristianización. Fue el Papa Julio I quien en el año 334 estableció la Navidad el 25 de diciembre. ¿Por qué comemos pavo en la cena de Nochebuena? Este animal es originario de Centroamérica. Los aztecas preparaban y consumían el pavo en sus celebraciones importantes, como por ejemplo las que festejan la recolección de la cosecha. Los misioneros adoptaron esta costumbre para acercar a los nativos al cristianismo, festejando la natividad de Jesús con este manjar para los indígenas. Los conquistadores españoles lo trajeron a Europa. Los reyes y nobles de la época lo comían como símbolo de exquisitez. Así se transmitió la idea de comer pavo en la Nochebuena como un manjar de reyes. ¿Por qué llamamos misa de gallo a la misa de Nochebuena? Los antiguos romanos consideraban que el día comenzaba a partir de la medianoche, momento que denominaban el del canto del gallo. Según una leyenda, el gallo fue el primer animal que presenció el nacimiento de Jesús y se encargó de anunciarlo al mundo entero. La primera misa de gallo se celebró en Roma durante el pontificado de Sisto II, 432-440 en la iglesia de Santa María. Este animal es originario de Centroamérica. Los aztecas preparaban y consumían el pavo en su celebración importante, como por ejemplo las que festejaban la recolección de la cosecha. Los misioneros adoptaron esta costumbre para acercar a los nativos al cristianismo, festejando la natividad de Jesús con este manjar para los indígenas. Los conquistadores españoles lo trajeron a Europa. Los reyes y nobles de la época lo comían como símbolo de exquisitez. Así se transmitió la idea de comer pavo en la Nochebuena como un manjar de rey. ¿Por qué nos felicitamos la Navidad a través de Crisma? El primer Crisma se atribuye
al aristócrata inglés Henry Cole. En 1843, cansado de escribir las felicitaciones de Navidad a mano, mandó imprimir unas tarjetas con una escena navideña que encargó a un amigo pintor y el mensaje Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo que después envió a amigos y familiares. En 1862 se comenzó a imprimir tarjetas en serie y a bajar los precios se pusieron al alcance de todos los bolsillos. Fueron un éxito inmediato y la costumbre de enviar Christmas se extendía por todo el mundo. ¿Por qué tenemos la costumbre de poner el portal de Belén? El origen de esta costumbre está en la escultura y pintura que había en los templos para explicar la Navidad, pero la tradición nació en el siglo XIII, cuando en la Nochebuena de 1223 San Francisco de Asís celebró una misa en una cueva del pueblo italiano de Greccio y preparó una representación viviente del pesebre. Cuenta la leyenda que debido al frío fue elegido un muñeco para representar al niño Jesús y en la hora del nacimiento el muñeco empezó a llorar. Este milagro corrió de boca en boca por toda Italia y se comenzó a poner belenes por todas las casas. En España, la esposa de Carlos III trajo a la corte unas figuras de porcelana procedentes de Nápoles y gustó tanto al rey que pidió un Belén completo para su hijo. El entusiasmo del rey y su esposa fue imitado por los nobles y la costumbre arraigó pronto en el pueblo. ¿Por qué ponemos en los nacimientos la estrella de Belén? El Evangelio dice que una estrella guió a unos magos de Oriente hasta Belén. En la antigüedad se asociaban los fenómenos extraños de la naturaleza con grandes acontecimientos de la historia. El final de una era, el nacimiento de un rey. Hay referencias históricas que dicen que Saturno, Júpiter y Venus, considerados dioses, coincidieron en el cielo formando una estrella, hecho que señalaba el nacimiento de otro dios. Este fenómeno sucedió en la constelación de Piscis, que representaba a Judea. De ahí que los magos pensaban que iba a nacer un rey en Judea. ¿Por qué cantamos villancicos en Navidad? Los villancicos aparecen como género musical en el siglo XV. Eran las canciones populares que cantaban los villanos, es decir, los habitantes de las villas en cualquier fiesta. En el siglo XVI se introduce el villancico en la liturgia como una manera de acercar al pueblo a las misas y a los oficios religiosos que se decían en latín, lengua que no dominaba el pueblo llano. Con el paso del tiempo, el villancico va cambiando su temática y a principios del siglo XVII pasan a ser utilizados en los maitines de las principales fiestas religiosas. Los maestros de capilla fueron adaptados las cancioncillas populares a las festividades religiosas con gran éxito y difusión. Como las que mejor recordaban los fieles eran los martines de Navidad, el término quedó como sinónimo de canción para la Nochebuena. ¿Cuál es el origen de la zambomba jerezana? Se conoce como zambomba jerezana la fiesta distintiva de la Navidad jerezana, que tiene su origen en la reunión que se organiza en las casas de vecinos al caer la noche durante esta fecha. La genuina fiesta se componía y compone de las viandas navideñas características de la gastronomía andaluza, del vino de la tierra y del cante y baile de villancicos aflamencados acompañados de la zambomba, instrumento musical que da nombre a la fiesta. La respuesta a todas estas preguntas está en la historia. Excelente artículo sobre algunas tradiciones y por qué se celebran. Espero que les haya gustado y que les deje mucho aprendizaje. Saquen conclusiones y interpreten. Seguimos con el siguiente relato. En este segundo relato seguiremos con algunas costumbres de la Navidad. ¿Por qué ponemos el tradicional árbol de Navidad en nuestras casas? Una interesante tradición popular alemana afirma que el árbol de Navidad se remonta al siglo XVIII. Se le atribuye a San Bonifacio, que era un obispo inglés que marchó a Germania en el siglo XVIII para predicar el Evangelio.
Después de un duro periodo de predicación, Bonifacio fue a Roma para entrevistarse con el Papa Gregorio II. A su regreso a Alemania, en la Navidad del año 723, se sintió profundamente dolido al comprobar que los alemanes habían vuelto a su antigua idolatría y se preparaban para celebrar el solsticio del invierno sacrificando a un hombre joven en el sagrado roble de Odín. San Bonifacio se atrevió a cortar con un hacha el roble sagrado y en el primer golpe del hacha una fuerte ráfaga de viento derribó al instante el árbol. El pueblo, sorprendido, reconoció en este acontecimiento la mano de y preguntó a Bonifacio cómo debían celebrar la Navidad. El obispo se fijó en un pequeño abeto que milagrosamente había permanecido intacto junto a los restos del roble caído. Lo vio como símbolo del amor perenne de Dios y lo adornó con manzanas que simbolizaban las tentaciones y velas que representaban la luz de Cristo que viene a iluminar el mundo. Como estaban familiarizados con la costumbre popular de meter en las casas una planta de hoja perenne en invierno, pidió a todos que llevaran a casa un abeto. Este árbol representa la paz y por permanecer verde simboliza también la inmortalidad. Con su cima apuntando hacia arriba se indica además el cielo, la morada de Dios. En España, una aristócrata rusa casada con el gran duque de Sexto en 1870, fiel a sus tradiciones navideñas del norte de Europa, colocó un árbol adornado en su palacio. Tal fue el éxito que toda la aristocracia española lo colocaba. Así se fue extendiendo por toda la población. ¿Por qué los árboles de Navidad llevan adornos? Los celtas adornaban los árboles en el cumpleaños de los dioses utilizando la sangre de sus enemigos. Como hemos visto en las anteriores preguntas, fue San Bonifacio en el siglo VIII quien le colgó manzanas para simbolizar el pecado original y velas para simbolizar la luz que Jesús daba al mundo. Con el paso del tiempo se fueron colocando otros adornos, lazos que simbolizan la unión entre la familia, herraduras que atraían la suerte, piñas como símbolos de la inmortalidad, la estrella de la copa como recuerdo de la de Belén, las campanas que muestran la alegría navideña, las manzanas o bolas que representan la abundancia y las bombillas eléctricas que han sustituido a las velas como símbolos de la luz del mundo. ¿Cuál es el origen de las cestas de Navidad? La costumbre de repartir cestas y lotes de Navidad parece moderna, pero su origen podría remontarse hasta el Imperio Romano. Para celebrar la llegada del nuevo año, los romanos intercambiaban lo que se llamaba sportula. Eran unos cestillos en los que se guardaban olivo, laurel, higos secos y los buenos deseos. Esta tradición también se vincula al popular aguinaldo. En la época romana se conocía como estranae, un pago especial al trabajador en dinero o en especie. También se conocía como estranae al intercambio de regalos entre amigos en honor a los dioses. Esta práctica ha sobrevivido hasta nuestros días y en los últimos meses del año la mayoría de las empresas obsequian a sus trabajadores con un aguinaldo o más comúnmente con una cesta de Navidad. ¿Por qué adornamos la casa con flores de Pascua en Navidad? Esta planta, originaria de Centroamérica, en especial de México, tenía un importante simbolismo para los aztecas que la utilizaban como remedio medicinal y para ofrecerla a sus dioses. En el siglo XVI, según consta en un relato de la época, los frailes franciscanos que se encontraban evangelizando en la población de Taxco de Alarcón, México, ya la utilizaban como adorno floral durante las fiestas navideñas. Pero quien realmente es el artífice de que la planta fuese conocida mundialmente es Joel Robert Poussin, gran apasionado a la botánica. Entre 1825 y 1829 ejerció el cargo de embajador de los Estados Unidos en México y en uno de los múltiples viajes que realizó por el país se encontró con esta llamativa planta de hojas rojas. Recogió unos esquejes que mandó a su invernadero y al volver a los Estados Unidos se dedicó a su cultivo y desarrolló cómo florece en invierno alcanzando su esplendor entre noviembre y febrero.
Se le ocurrió regalar esta planta a sus amistades por Navidad y así fue como nació una entrañable tradición que se introduce en Europa a finales del siglo XIX. ¿Por qué celebramos el Día de los Inocentes? Cuando los reyes de Oriente, siguiendo una estrella, llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por el rey Herodes, a quien contaron que buscaban a un recién nacido que debía reinar sobre todas las naciones. Herodes, temeroso de que este niño llegara a sustituirle, mandó a matar a todos los menores de 2 años, niños inocentes. En el siglo IV, la Iglesia decidió recordar la muerte de estos niños cada 28 de diciembre. La costumbre de hacer bromas proviene de mezclar esta fecha con una tradición de la Edad Media llamada la Fiesta de los Locos, que consistía en que la gente disfrazada, acudía a la iglesia a bailar, cantar y jugar, y se elegía al obispo de los locos. Acto seguido, los locos salían a la calle provocando a la gente con toda clase de bromas y burlas. Una de ellas consistía en colgar un monigote de papel en las espaldas de alguien. ¿Por qué celebramos la Nochevieja? Nuestra tradición de celebrar la llegada del nuevo año se remonta al Imperio Romano, en el que el mes de enero estaba dedicado al dios Brifonte Janus, dios que mira hacia adelante y hacia atrás, al año que se va y al que viene. Los representaban con 2 rostros, uno que simbolizaba el pasado y otro el futuro. Los romanos invocaban el primer día del año a este dios, invitando a comer a los amigos e intercambiándose miel con dátiles e higos para endulzar los amargos momentos del pasado y dar la bienvenida al nuevo año. En la Edad Media, la Iglesia trató de oponerse a estas viejas costumbres paganas, pero no consiguió acabar con ellas, y esta fiesta fue adoptada por los cristianos, intercambiando el dios Jano por San Silvestre, un famoso papa de la época que murió un 31 de diciembre. ¿Por qué celebramos cotillones en la noche de fin de año? La palabra francesa cotillón significaba originalmente enaguas o falda. Posteriormente denominó a un tipo de baile parecido al vals, con el que se cerraba alguna fiesta. Con el tiempo, la palabra cotillón pasó a designar también a las fiestas donde al final se bailaba una especie de vals. Parece ser que en esas fiestas y cuando llegaba el momento de bailar el cotillón, o sea, el baile, era costumbre repartir algunos pequeños obsequios, confeti, serpentinas, pitos, para dar mayor alegría y animación al fin de fiesta. Fue así como la palabra cotillón pasó a usarse para denominar a los obsequios más que a la danza. Actualmente se suelen denominar cotillón a las fiestas con música y baile que tienen lugar en Nochevieja. En estas fiestas se suelen entregar una bolsa llamada cotillón que contiene artículos como sombreros, antifaces, matasuegras y confeti que no pueden faltar en la fiesta de celebración de la entrada del nuevo año. ¿Por qué nos ponemos ropa interior roja en Nochevieja? El origen se remonta a la Edad Media. En invierno, cuando todo está helado, la sangre, el color rojo, era símbolo de la fuerza de la vida, por lo que la gente creía que llevar rojo a comienzo de año les traería buena suerte. Como la iglesia relacionaba el rojo con el demonio, la sangre y la brujería evitaban llevarlo a la vista, así que se ponían la ropa interior de ese color. ¿Por qué tomamos 12 uvas en Nochevieja? En una tradición de origen español, todo empezó con un excedente de uvas que se produjo en 1909 en Alicante. Para poder vender con rapidez esa gran cantidad de uvas sobrantes, los viticultores inventaron el rito de tomar 12 uvas, una con cada campanada, a las 12 de la noche del último día del año. Según decían, esta forma de celebrar el año traía buena suerte. Con el tiempo se popularizó en toda España y se exportó a Latinoamérica. Excelente, excelente también esta parte de las tradiciones. Y hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Espero que pasen un feliz fin de semana, que les hayan gustado los reencuentros de tradiciones
de las Navidad y que se acuerden de Diosito el domingo, que disfruten, que se amen, que compartan, que ayuden al que necesita y que disfruten de la vida, que a eso fue que vinimos, a disfrutar de la vida, a ser felices y más en estos tiempos de Navidad que son tan bonitos. Sin más, me despido diciéndoles que los amo, los bendigo, los respeto y le doy gracias a Dios porque siguen aquí conmigo en este hermoso camino que nos lleva al desarrollo espiritual y personal, al despertar de conciencia y a mucho amor. Amor, amor y más amor. Buenas tardes.